tarde, pero no encuentro PowerPoint y entonces les voy a dar la clase sobre hipertensión portal y encefalopatía hepática. Sí. Y ya el día lunes lo completamos. Entonces, porque el doctor Jara ya le dio sobre ictericia. Este sábado lo va a dar. El siguiente sábado. Ya. Pidiendo mil disculpas porque no sé qué raro que ahora por todo el apuro te vamos a empezar así para evitarlo, ¿no? Vamos a hablar un poco, apagamos la luz y vemos cómo se ve acá. ¿Se ve acá? Sí, se ha como apagado. Sí, ahorita ¿ahorita cuánto es? Entonces, mil disculpas por todo esto entonces nosotros tenemos ya dentro de lo que es semiología digestiva, tenemos la evaluación de problemas digestivos intestinales, pero también el hígado es parte del tubo digestivo. Hay que ver cómo se borra. Porque hay unos que se borran y después se vuelven a aprender. No sé si me pasó la vez para hacer una clase. Entonces, dentro de lo que es las enfermedades del hígado, entonces tenemos que hay una serie de signos y síntomas importantes. Dentro de los signos y síntomas importantes que vamos a describir en esta patología va a estar la ictericia, que el doctor Jara le va a dar el próximo sábado, y hay manifestaciones de enfermedad hepática crónica. Entonces el paciente con enfermedad del hígado puede tener manifestaciones que nos indican enfermedad hepática aguda, pero también hay manifestaciones de enfermedad hepática crónica, ¿no? Entonces la enfermedad hepática crónica básicamente estamos hablando de la cirrosis. Entonces, cuando el paciente tiene cirrosis, el hígado se pone duro, se pone fibrótico y esto va a generar una serie de eventos y de anormalidades. Entonces, dentro de esa serie de eventos y anormalidades, introducción a la clínica, esta serie de eventos y anormalidades, la hipertensión portal es algo que podemos ver en estos pacientes. Entonces, el paciente tiene una enfermedad del hígado, el hígado impide el pasaje de la sangre en forma adecuada y el paciente va a presentar manifestaciones de hipertensión portal. Entonces, ¿cómo es este síndrome? Acá, definición, el síndrome de hipertensión portal es el conjunto de signos y síntomas que aparecen como resultado de elevación de la presión en el sistema venoso de la aorta. Para ver esto del sistema venoso de la aorta, sabemos que el hígado se nutre en un 30% del aporte sanguíneo por la arteria hepática y en un 70% viene de la vena porta. Viene de la vena porta. El drenaje sanguíneo, la sangre sale del hígado a la vena hepática derecha e izquierda y de ahí va a la vena cava. Es importante que el flujo sanguíneo es entre 1,3 litros y 1,500 litros por minuto. Es decir, que el hígado es un órgano muy irrigado. Entonces, si hay algún problema en el hígado, la circulación va a ser afectada. Y el aporte de oxígeno importante, el 50% del oxígeno lo da la arteria hepática y el 50% lo da la vena porta. Que sabemos que generalmente la sangre, el oxígeno de la vena, las venas vienen ya con sangre
ya no oxigenada sino carboxigenada, pero la vena porta es importantísima y da un aporte de nutrientes y de oxígeno, porque la vena porta es la que da toda la circulación, o todo el aporte de la vena porta son venas que vienen del intestino. Entonces, cuando uno ingiere alimentos, los alimentos se absorben, se metabolizan en el intestino, y de ahí la sustancia nutricia viene por la vena porta, donde llega al hígado, donde el hígado se convierte como una especie de laboratorio que procesa los alimentos para que puedan ser utilizados en todo el organismo. Acá tenemos entonces un poco la porta. ¿Por qué es tan importante? Entonces tenemos nosotros la vena mesentérica inferior, que da nutrición, porque viene la sangre del intestino izquierdo, y la vena mesentérica superior de las partes superiores del estómago y el intestino derecho. Estas dos venas, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, junto con la esplénica, forman la porta. Toda la sangre que viene prácticamente del intestino llega a través de la porta al hígado. Acá hay una vena umbilical que está un poquito antes del ingreso del hígado. Entonces, cuando el paciente dice que tiene hipertensión portal, la hipertensión portal, el aumento de la presión de la porta es o porque la porta está alterada, o el hígado está alterado, o un poco por encima del hígado existe alguna alteración. Vamos a ver clínicamente cómo vamos a poder diferenciar cada una de estas. Acá está un poco más esquemático, como la arteria mesentérica inferior que se irriga el corazón izquierdo, el corazón en la parte del intestino izquierdo, y la mesentérica superior, el corazón, el intestino derecho y parte del colon, forman la vena porta. Entonces es importante, porque todo el aporte nutricional de lo que uno ingiere va a ir por la porta hacia el hígado, y de ahí ya. Entonces, ¿cuáles son los factores hemodinámicos en la fisiopatología de hipertensión portal? ¿No? Entonces, la presión de la porta está dada por la resistencia de la porta y el flujo sanguíneo. El aumento de la resistencia puede ser intrahepática, portal o colateral, y aumento del flujo sanguíneo con una vasodilatación esplánica sistémica y un hipervolismo. Y eso va a determinar aumento de la presión portal. ¿Cuál es el valor normal de la presión de la porta? Vamos a ver aquí. Entonces, la porta tiene un valor normal de 8 milímetros de mercurio, es la presión normal. Y el paciente ya tiene hipertensión portal desde que pasa los 12 milímetros de mercurio. Pero el paciente no tiene muchas veces síntomas. Por eso es que este esquema del iceberg es tan válido. Entonces el paciente puede estar durante años con hipertensión portal, pero el paciente no tiene manifestaciones. Entonces, el paciente recién presenta manifestación de hipertensión portal cuando crónicamente está con una hipertensión portal por encima de estos valores. El paciente, entonces, se considera que la hipertensión portal es más de 20 milímetros de mercurio, y lo normal es 8 milímetros. Pero esto entre 8 y 20 milímetros puede ir lentamente desarrollando alteraciones como la hipertensión portal subclínica, la presencia de varices del esófago, hemorragias, ascitis, gastropatía portal hipertensiva, peritonitis bacteriana espontánea, enfermedad pulmonar obstructiva también, porque también puede producir una hipertensión que llega a una congestión pulmonar. Entonces, todas son las manifestaciones de hipertensión portal. Cuando el paciente presenta varices esofágicas, ya el paciente ha estado durante muchos años teniendo hipertensión portal. Es igual que la cirrosis, el paciente tiene una enfermedad hepática de mucho tiempo. Vamos a ver, hay que dejar espacio para introducción a la clínica, pueden pasar por el paciente puede estar durante bastante tiempo con estas manifestaciones. Habrá que dejar la puerta de atrás abierta para que puedan entrar los que lleguen un poquito tarde. Sino que el doctor Vega ya llegó,
Entonces hemos avanzado rápidamente para que puedan tomar las 2 clases también del doctor Vega. Entonces acá vemos manifestación de hipertensión portal. Una manifestación de hipertensión portal importante es circulación colateral, ¿no? Que esta circulación colateral que viene de la región umbilical, porque la vena umbilical ha aumentado el flujo sanguíneo, y es la circulación colateral que se denomina que es fugal de la cicatriz umbilical, se aleja, y esta es la circulación colateral portal que produce en algunos casos la denominada cabeza de medusa o caput medusa. Entonces ustedes pueden ver la sangre se aleja de la cicatriz umbilical, mientras que la circulación colateral de tipo cava, o la vena cava, es una circulación que el flujo de la sangre siempre es hacia arriba. Entonces cuando uno ve circulación colateral hay que diferenciar si es cava o si es portal. Acá en este paciente se nota claramente la circulación colateral, ¿no?, que viene del ombligo hacia afuera y hacia abajo. La hipertensión portal, entonces, prácticamente uno se da cuenta por las complicaciones. Entonces, mientras el paciente está con hipertensión portal y no ocurren las complicaciones, el paciente puede estar inclusive asintomático, pero pueden haber complicaciones no hemorrágicas como la ascitis refractaria, síndrome hepatorenal o peritonitis bacteriana espontánea, ¿no?, o encefalopatía hepática, que también les vamos a hablar muy rápidamente en esta clase. Y después y hemorrágicas, no hemorrágicas y hemorrágicas. Obviamente la más peligrosa y la más temida son las complicaciones hemorrágicas, porque el paciente se puede desangrar. Las no hemorrágicas de todas maneras son importantes, porque el paciente clínicamente puede tener muchos problemas descompensatorios, ¿no? Entonces acá manifestaciones de hipertensión portal. Entonces, hipertensión portal por incremento de la presión en capilares peritoneales produce ascitis. Claro, no es solamente por incremento de las capilares, hay varios factores, como puede ser la disminución de la albúmina, como puede ser aumento de la fuerza hidrostática, etc. Cortocircuito, chum cortosistémico, desarrollo de colaterales e intoxicación por amoníaco. Circulación de colaterales, hemorroides, varices esofágicas y el caput medusa. Obviamente, no todos los hemorroides son por causa de circulación colateral. El gran porcentaje de hemorroides no son esa causa, pero hay algunos pacientes que pueden tener hemorroides por una circulación colateral de hipertensión portal. Y esos pacientes tienen hemorroides generalmente tanto externos como internos, y son mucho más complicados. Intoxicación hemorroidal. Entonces, el amoníaco no procesado por el hígado, porque cuando hay un aumento, la presión del aporte está alterada, lo que viene del intestino para ser metabolizado por el hígado no es metabolizado, y entonces esas sustancias tóxicas llevan a la encefalopatía hepática. Y además de eso, un mecanismo de defensa y protección que tiene el paciente es que el vaso, ahí hemos visto en la anatomía como la arteria, la vena esplénica se junta con la vena mesentérica inferior para formar la unión. Entonces, cuando hay aumento de la presión, el vaso sirve para que la sangre tenga un sitio donde como descansar o donde guardarse. Pero esa esplenomegalia puede producir un hiperesplenismo, y entonces el hiperesplenismo hace que el vaso tenga mucho mayor funcionamiento y produce anemia, leucopenia y trombocitopenia. Entonces son manifestaciones de estos pacientes con hipertensión portal. Acá es importante cómo podemos diferenciar no abran la puerta, ¿ah? Está con llave. Ya pensé, me hubieran dicho, está con llave para dejarla acá. Sí. Clase de introducción a la clínica. Sí, ya hemos avanzado un poquito. Ya. Estábamos hablando acerca
de la hipertensión portal. Sí, déjalo junto, porque de repente van a venir más alumnos para que puedan ingresar. Sí. Sí. Ya. Entonces, en estos pacientes que tienen hipertensión de la porta por problemas ya sea prehepáticos, hepáticos o poshepáticos, vamos a tener varios series de síntomas. Lo dejamos ahí nomás, no hay problema. Entonces, nosotros tenemos el paciente previo al hígado va a ser un problema en la misma vena porta. Y eso puede producirse por trombosis de la vena porta, por trombosis de la vena emérica o por una cavernomatosis de la vena porta. Es lo más común que ocurre en pacientes que han tenido una hipertensión portal en la infancia. Entonces, ¿en qué casos estamos viéndolo? Por ejemplo, el paciente que nació de muy bajo peso. El niñito nació, es un 7-mesino que ha nacido con 900 gramos y entonces tiene que estar en incubadora. Y para darle nutrición, canalizan la vena umbilical y con eso le dan las sustancias, el suero, etcétera, pero eso inclusive le dan antibióticos y todo eso va a producir una inflamación. La vena umbilical, vamos a recordar, está por atrás, pero después vamos a recordar que la vena umbilical va directamente a la vena porta. Y en estos pacientes, este proceso inflamatorio produce eso. Entonces, pacientes que han estado en unidades de cuidados intensivos, pacientes que de repente nacieron actualmente, acá en nuestro medio no es tanto, pero hay zonas alejadas en las cuales todavía las parteras son las que atienden los partos. Y entonces le ponen el cordoncito, se lo amarran, le ponen un poquito de yodo y puede producirse una onfalitis, una inflamación del cordón umbilical, y eso puede generar un problema de este tipo. Otro tipo de problema prehepático es que el paciente tenga deshidrataciones extremas. Pacientes con una gastroenterocolitis aguda, que el paciente entra en shock, pueden producir este problema. O pacientes que han tenido una trombosis traumática de la vena porta. Tuvimos un paciente que tuvo un golpe muy fuerte en el abdomen y hizo trombosis de la vena porta. O pacientes con problemas postoperatorios. Después, todo eso es prehepático. Y esto es importante hacer el diagnóstico porque la hipertensión portal en el paciente que tiene un problema prehepático, se cura el problema, se hace, pongamos, un trasplante, le toman, le sacan la parte de la safena y se la ponen donde está la vena porta y eso cura el paciente. Si el paciente se descuida o se pasa el tiempo y no se hace esto, el paciente va a ir a una cirrosis que ya la curación es mucho más complicada. Por eso que todo paciente que tiene varices en la infancia o en la adolescencia, muchas veces hay que investigar esto porque puede ser curativo y el paciente se cura 100%. Mientras que ya problemas de tipo presinusoidal, sinusoidal, propiamente hepático, a veces son más complicados. Presinusoidal es decir, lo que ocurre a nivel del tracto portal, a nivel donde está la vénula, la arteriola, el hemorragiolo, puede ser esquistosomiasis, que en nuestro medio no es muy común, pero que en Egipto y en Brasil es muy común. De repente en Brasil hay zonas que la causa más frecuente de sangrado por varices es inflamación por el esquistosoma manzoni. Hay varios esquistosomas en el Nilo también, por eso es que en Egipto son especialistas en el tratamiento de estas cosas, por el esquistosoma, ¿no? Sarcoidosis, que puede ser una patología poco frecuente, linfomas. Después, sinusoidal significa que el propio parénquima hepático existe una inflamación, de los cuales el 90% de los casos son por cirrosis alcohólica o también viral, algunas hepatitis y algunos tumores. Y postsinusoidal, más allá de la vena, ya en lo que es la vena central, podemos encontrar la enfermedad veno-oclusiva,
la enfermedad veno oclusiva es con una serie de alcaloides de senecio, en los cuales se produce una inflamación de esa vena. Y finalmente tenemos la hipertensión portal posthepática ya a nivel de la vena cava o de las venas hepáticas posteriores. Introducción a la clínica, no son las dos, y existe obstrucción de la vena cava inferior pericolitis, pase por favor, y síndrome de Buchiano, ¿no? Que puede ser una manifestación de hipertensión portal posthepática. Entonces, la hipertensión portal entonces tiene varias zonas. Si bien la gran mayoría de los casos la cirrosis es la causa más importante, puede haber hipertensión portal por varias causas. Y de acuerdo a eso, el tratamiento va a variar. Bueno, acá ya hay una serie de datos y alguna serie de estudios termodinámicos. Esto de acá es un poquito más complicado, lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero esto es como para que ya en el momento que hagan la parte de clínica gastroenterológica, ¿no? Pero un poco características hemodinámicas. Acá las causas las estamos resumiendo un poco: obstrucción portal, anomalías congénitas de la porta, infección umbilical en el neonato, posapendicitis en el niño, poscirugía biliar, trombosis de la porta postraumática, deshidratación extrema, neoplasias infiltrantes de la porta, enfermedades sanguíneas que aumentan la coagulación como policitemia, mielofibrosis y trombocitopenia. Todas son causas de hipertensión portal, principalmente prehepática. Y ya las hepáticas son la presinusoidal por el espacio porta con histosoniasis, sarcoidosis, cirrosis biliar primaria, fibrosis hepática congénita, y puede haber sustancias tóxicas como cloruro de vinilo. Hay a veces esto lo que llaman ocupacionales, empresas en las cuales trabajan con esto, que la persona puede inhalar y puede haber una acumulación de estas sustancias que llegan hasta el hígado y producen una hipertensión portal hepática presinusoidal. Sinusoidal, cirrosis, hiperplasia nodular degenerativa, y postsinusoidal o poshepática, enfermedad veno-oclusiva por flebitis tóxica, los alcaloides o síndrome de Buchiari, que es una obstrucción de la vena hepática principal secundaria pericarditis obstructiva o insuficiencia cardíaca congestiva. Manifestaciones de hipertensión portal: las varices esofágicas, ¿no? Varices esofágicas, y que la vez pasada hemos visto una endoscopía. Estas varices del esófago son una consecuencia que la sangre no llega adecuadamente por la vena porta, no pasa, se regresa, porque el organismo busca solucionar sus problemas. Y entonces las venas colaterales son una forma de solución de los problemas. Y entonces estas venas aparentemente están solucionando todo esto, pero llega un momento que las venas crecen tanto que revientan. Y eso es una causa de hemorragia digestiva alta severa, ¿no? 1 de cada 3 pacientes que tienen sangrado por varices esofágicas mueren en esa hospitalización. Entonces, cuando el paciente tiene unas varices esofágicas sangrantes, 1 de cada 3 pacientes muere. Entonces, y bueno, ahí hay que tener terapias así muy agudas. Hemos visto que la escleroterapia, la ligadura, hay esta sonda que cada vez está desapareciendo, pero que soluciona el problema agudo. Uno infla el balón gástrico y infla un balón esofágico de tal manera que las varices las comprime. Es una solución mecánica que ayuda por 24, máximo 48 horas. Pero esa compresión permanente en la mucosa, si uno dura mucho tiempo, produce necrosis. Entonces, el paciente se lo soluciona en ese momento, pero después el tejido se facela y ya produce una hemorragia por necrosis de la mucosa. Entonces, ahora ya hay tratamientos más innovadores que están haciendo que este balón solamente quede destinado a casos así, se podría decir, de última opción.
acá vemos que también el tratamiento moderno de hipertensión portal es utilizar el TIPS, que es el Transyugular Intrahepatic Portosystemic Shunt. Entonces nosotros vemos que la vena porta está obstruida. Entonces lo que hacemos es, hacemos un bypass de la vena porta a la vena hepática. Entonces todo el hígado cirrótico que nos impedía el pasaje de la sangre, con esto se bypassea y puede solucionar. Pero lo que nosotros hacemos o tenemos es que el hígado tiene una función: detoxificar todas las sustancias que vienen de la digestión del intestino, y esas sustancias ya no tóxicas van a pasar, van a ir a la circulación sistémica. Entonces cuando uno hace un bypass, no hay problema, ya la sangre pasa normal, pero no ha sido como trabajada, metabolizada. Entonces el paciente, sustancias tóxicas llegan al sistema nervioso y producen encefalopatía, llegan a los órganos vitales y van a tener un funcionamiento inadecuado. Aparte de eso, este shunt se comienza a llenar de plaquetas, sustancias, y generalmente a los 6 meses, 9 meses hay que cambiarlo. Entonces es un procedimiento de tecnología radiológica intervencionista que se hace, es caro, pero como que no tiene un tratamiento curativo. Es algo para tratar de ayudar a pacientes que tienen, pongamos, lo que llaman el síndrome hepatorrenal, cuando ya el organismo no funciona en absoluto, y pueden ayudar por un momento. Entonces, son aspectos de la hipertensión portal. Anteriormente se hacían operaciones, ahora con lo del shunt, del TIPS, casi las operaciones no se hacen porque un paciente cirrótico no tiene buena coagulación. El riesgo operatorio de estos pacientes es un 25%. 1 de cada 4 pacientes muere durante la operación o en las primeras 48 horas. Entonces, siempre se va a tratar de hacer TIPS antes de eso. Esto entonces es una visión panorámica, un poco a toda velocidad, pero que ustedes van a revisar y van a buscar. Pasen, por favor. Entonces, ella que ha llegado un poco tarde, vamos a hacerle un pequeño resumen. Entonces, hipertensión portal es aumento de la presión de la porta porque la sangre tiene una dificultad en el pasaje. Eso puede ser antes del hígado, prehepático, en el hígado hepático y más allá del hígado. Entonces, antes del hígado es por la porta, que son una serie de causas que la porta es dañada. En el hígado puede ser 3 causas: presinusoidal antes del sinusoide, sinusoidal y posinusoidal. Las manifestaciones de qué vamos a ver en los pacientes: que el paciente tiene varices, que el paciente tiene hemorroides mixtas, que el paciente puede tener circulación colateral como la cicatriz umbilical. Un dato interesante de la cicatriz umbilical de la caput medusa es que no se da en la hipertensión portal prehepática. Y regresamos, entonces no sé si esto tiene para retroceso. Sí, acá está. ¿Por qué el paciente con hipertensión portal prehepática no tiene retroceso? Acá está, ¿no? Si el paciente tiene un problema de que la porta está alterada, entonces la circulación va a ir para la esplénica, va a ir para la mesentérica, pero la vena umbilical está acá, entonces la vena umbilical no se dilata. Para que haya hipertensión portal con circulación colateral de tipo caput medusa, tiene que ser hepática o poshepática. Entonces, el paciente que tiene hipertensión, que no tiene caput medusa, uno como que diría, puede ser que el paciente tenga este tipo de prehepático. Bueno, después de eso,
estamos avanzando. Hemos visto todo esto, que es importante, que las manifestaciones son tardías, pasan muchos años para que el paciente dé todas estas manifestaciones. Por eso que cuando el paciente viene con esto, es una enfermedad ya crónica. Algunos ya no tienen ni chance para trasplante de hígado, porque para que haga trasplante de hígado tiene que tener Child B, ¿no? Que es una forma de medir la reserva hepática. Pero si el paciente llega en estos casos, generalmente ya son Child C y no se pueden operar. Y acá vamos a revisar rápidamente lo que es la encefalopatía hepática, que es una manifestación de enfermedad hepática. Es un síndrome neuropsiquiátrico que ocurre cuando la sangre de la circulación portal, que conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la dieta y de las bacterias intestinales, llega al cerebro en estado inalterado. ¿Por qué? Debido a una falla hepática, el hígado no funciona, o derivación sistémica de la sangre. Ahí hemos visto que hacemos el TIPS, el paciente, el hígado no funciona absolutamente nada porque se pasa directamente y el paciente hace este síndrome neuropsiquiátrico. Neuropsiquiátrico porque actúa a nivel del sistema nervioso y también a través del comportamiento. La encefalopatía hepática puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad aguda puede hacer encefalopatía. Uno diría, solamente tiene que ser una cosa muy crónica, pero pueden haber enfermedades de menos 8 semanas de evolución que afectan tanto al hígado que el paciente va a una insuficiencia hepática aguda, que muchas veces es fulminante. Estos pacientes con encefalopatía hepática aguda están en el contexto de la insuficiencia hepática fulminante, y estos pacientes van a tener edema cerebral, problemas de coagulación, hipoglicemia severa, infecciones sobreagregadas, entre otras. ¿En qué caso se ve? En el paciente que tiene una hepatitis aguda fulminante, tipo A, tipo B, tipo C. Generalmente dicen la hepatitis A es la hepatitis benigna, pero si el paciente tiene una hepatitis A o una reacción aguda, puede fallecer por una insuficiencia hepática fulminante. Otra causa muy común de insuficiencia hepática fulminante es intoxicación por sustancias tóxicas, que puede ser, por ejemplo, intoxicación por el anestésico alotán, por tetracloruro de carbono. El paciente que en forma accidental o provocada toma paracetamol. El paracetamol, ¿no? Anadol, acetaminofén, es un analgésico aparentemente muy sencillo, muy tranquilo, pero si es que uno toma una cantidad por encima a 10 gramos, el paciente normal, una persona que es sana, toma 10 gramos de paracetamol. 10 gramos de paracetamol, si la pastilla es de medio gramo, que son las normales, se toma 20 tabletas. Puede ocurrir que el paciente tenga una insuficiencia hepática fulminante, porque el paracetamol es metabolizado por la enzima glutatión reductasa, que es un paso obligado para el funcionamiento del hígado. Y si el paracetamol se monopoliza eso, entonces el paciente entra en insuficiencia hepática fulminante. Entonces, es una causa. Otras causas pueden ser también por unas sustancias, como puede ser intoxicación por medicamentos para el tratamiento de tuberculosis, ¿no? O también una serie de drogas. Pero esto es importante. Ahora que viene la época de Navidad, no sé, ya no hay tanto rascapiés, pero estos rascapiés que uno los hace para que suenen, estos tienen fósforo rojo, fósforo blanco, no sé, pero es una sustancia hepatotóxica y nefrotóxica. Y estos pacientes le tienen que hacer diálisis, y a algunos pacientes hay que hacerles trasplante hepático, porque pueden hacer una insuficiencia hepática aguda con hepatopatía fulminante. Y el cuadro crónico, que es el más común, es secundario a una patología hepática de más de 8 semanas de antigüedad. En estos pacientes vemos que van a tener una serie de manifestaciones, y vamos a ver estado de conciencia, personalidad e intelecto y anormalidades neuromusculares.
Y esta es la forma de clasificar la encefalopatía. Entonces, la encefalopatía de grado 1, cuando recién empieza, tiene mucho sueño, no puede dormir o inversión del ciclo vigilio-sueño. Lo típico es que duerme mucho durante el día y en la noche no puede dormir. Además, tiene alteraciones entre euforia y depresión, y atención disminuida, completamente distraído, irritabilidad, y va a haber un tremor metabólico. Entonces, por eso no es el flapping, que es típico de encefalopatía tipo 2 y tipo 3, el asterisco o flapping, pero el paciente le hace, uno escribe y le tiembla la mano. En el grado 2, respuesta alergia, lenta letargia, inhibiciones disminuidas de la personalidad, se orina en un sitio que normalmente no debería orinar, o hace cosas completamente fuera de la que la libido lo controla, ¿no? Conducta inapropiada y presenta asterixis, no se entiende lo que habla y reflejos hipoactivos. En el cuadro 3, ya la somnolencia, la confusión y el estupor son más notorios. Hay una conducta bizarra, amnesia, paranoia, no asocia ideas. Ya hay reflejos hiperactivos junto a la asterixis, nistagmus o clonius. Y finalmente, en el cuadro último, ya el paciente está inconsciente o solamente responde a estímulos dolorosos. Ya el paciente no responde a ninguna pregunta, ya no hay asterixis, el paciente presenta pupilas dilatadas y presenta opistótonos. Entonces, ese es el típico paciente en el cual hay una enfermedad hepática crónica. Dentro de la definición, lo que tendría que yo añadir, que no está ahí, es que es una enfermedad, la encefalopatía hepática es una enfermedad potencialmente reversible. Estas manifestaciones pueden revertir, salvo que el paciente, la enfermedad ya avance mucho. Y es muy interesante que uno encuentra, por decir, están saliendo a las 8 de su guardia, entró el paciente con encefalopatía, le ponen enema, le dan lactulosa por sonda nasogástrica, y al día siguiente el paciente que estaba en coma lo encuentran en encefalopatía grado 1, porque se están eliminando las sustancias tóxicas que desarrollaron la encefalopatía y el paciente puede tener un efecto reversible del cuadro. Acá vemos algunos términos. ¿Qué cosa, cuando dicen el paciente está letárgico, a qué cosa nos estamos refiriendo? Astenia asociada a somnolencia, confusión, torpeza, incoherencia, estupor, inconsciencia parcial con ausencia de movimientos y reacción a estímulos, coma, estado de sueño profundo, sopor con abolición del conocimiento, sensibilidad y movilidad. Asterixis, movimiento involuntario de dorsiflexión de la articulación metacarpofalángica, acompañada de movimientos laterales de los dedos. Más común en extremidades superiores, pero también se puede ver en extremidades superiores, pero se puede ver en pies y en la lengua. Ver página siguiente para que vean el esquema de la doctora Sheila Sherlock, ¿no? Que es, no se puede decir el padre, sino la madre de la hepatología moderna, que tiene un libro muy bueno y que pese a los años siempre sigue de referencia, la asterixis. Entonces, que para uno ver si el paciente tiene flapping o asterixis, hace que extienda el brazo y antebrazo y flexione la mano. Y entonces puede ser que el movimiento sea espontáneo o uno hace que lo estira para que venga el estímulo. Y ese estímulo se produce porque no hay no se mantiene el tono muscular, porque nosotros tenemos un tono muscular que siempre lo tenemos que mantener. Nistagmus son espasmos crónicos de los músculos del globo ocular que producen movimientos musculares. El nistagmus puede ocurrir normalmente en nistagmus horizontal, pero nistagmus verticales o circulares ya son totalmente laterales. Clonos, que son contracciones rítmicas e involuntarias de un músculo o grupo muscular en respuesta a la contracción brusca y pasiva de los tendones. Representa excitabilidad refleja no frenada por la vía piramidal. Opistótonos, espasmos tetánicos de los músculos del cuello y dorso que forman un arco del cuello, que se ve también en estados de hipocalcemia. El paciente que tiene cuando hagan la clase de hiperparatiroidismo van a ver la tetania hipocalcémica, en el cual el paciente puede tener epistótonos. Pero acá el mecanismo es diferente a la falta de calcio. Acá
En el caso inicial, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos que el paciente escriba y entonces hay un tremor. Entonces, la escritura se altera. Sabemos si es que tiene praxia de control. Le decimos, haga una estrella. Y acá el paciente de encefalopatía está confundido. Y finalmente le decimos, vamos a ver, del 1 llega a la 25 yendo en orden, nada de ir por tal camino, sino 1, 2, 3, 4, así. Y esto tiene que hacerlo en menos de 30 segundos. Entonces la persona que esté en un estado de encefalopatía grado 1 lo va a hacer, vamos a decir que lo ha hecho en 23 segundos, está bien, pero el que lo hace por encima de 30 segundos nos va a indicar que hay una torpeza, hay una falta de praxia y nos indica que este paciente está en encefalopatía. Y es importante porque en la consulta nosotros vemos a los pacientes y más o menos la mitad de los pacientes cirróticos están en encefalopatía grado 1. Entonces si nosotros nos descuidamos pueden entrar en encefalopatía grado 2 o inclusive complicarse más. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre en la encefalopatía hepática crónica? El hígado sintetiza menor cantidad de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cerebro. El hígado enfermo sintetiza sustancias tóxicas para el cerebro. Y el hígado falla en depurar sustancias tóxicas de la circulación portal, las cuales llegan hasta el cerebro. Entonces, sintetiza sustancias tóxicas, no limpia sustancias adecuadas o no tiene sustancias que son utilizadas para el funcionamiento normal del cerebro. Es algo muy importante. Acá nos pasamos una. Entonces, los cambios de encefalopatía hepática son de inhibición. ¿Por qué ocurre esto? No es porque hay una excitación, sino los cambios son porque todas estas sustancias hacen que el funcionamiento del cerebro vaya más lento. Y esto va a producir, que no es como en la neurocitación que ocurre en las convulsiones. El paciente que convulsiona es por neurocitación y no por neuroinhibición. Entonces en la encefalopatía hepática no ocurre convulsión. Si un paciente con encefalopatía hepática convulsiona, algo ha pasado. Y ya nos ha pasado que el paciente estaba todo así, medio mareado, y se cayó, se golpeó la cabeza, y como son pacientes cirróticos con pobre coagulación, hizo un hematoma. Y ese hematoma presiona, produce hipertensión endocraniana, hizo que convulsionara. Entonces uno dice, póngale su lactulosa, su enema, y el paciente se muere por hipertensión endocraniana. Entonces, es importante eso. Neurotoxinas inhibitorias, GABA, el ácido gamma-aminobutírico y la glicina. Y excitatorias, glutamato y aspartato. Entonces, a veces algunos dicen, dietas ricas en glutamato y aspartato pueden ayudar a los pacientes con encefalopatía. Acá los mecanismos, el amonio es el factor más importante, el amonio y los mercaptanos que van a producir una acumulación de amonio y esto va a generar los cambios de tomotina. El sistema GABA, que ahora vamos a ver un esquema, este sistema GABA va a estimular la respuesta inadecuada de la célula nerviosa. Y falsos neurotransmisores que son aminoácidos aromáticos o la autopamina que van a hacer que el sistema nervioso responda en forma inadecuada con una respuesta lenta. Entonces, ¿por qué se produce la encefalopatía hepática? Por culpa del amonio, mercaptanos, porque la neurotransmisión GABérgica está aumentada y que se han formado falsos neurotransmisores principalmente por aumento de aminoácidos aromáticos o por sustancias neurotransmisores falsos. Acá vemos esto rápidamente y aquí es el sistema del receptor GABA. En la célula nerviosa, estos son receptores que hacen que la célula actúe rápido o actúe lento. Cuando la célula es estimulada por el sistema receptor GABA, esto va a hacer que la célula nerviosa no mande señales y la persona responda lentamente. Si el músculo tiene que estar contraído, el músculo se relaja. Y esto puede ser aumentado por el barbitúricos y por las benzodiazepinas. Por eso que cuando estamos haciendo una endoscopía en estos pacientes no le podemos poner un benzodiazepínico porque eso puede hacer que el paciente pueda entrar en coma.
hay desbalances metabólicos y neurotoxinas que alteran la reproducción neuronal, alteran la sensibilidad de los receptores neuronales y hay modificación en el metabolismo neuronal y de los astrócitos. Son un poco las factores. No se preocupen que esto, como la próxima semana aparentemente sobran clases, lo vamos a reforzar, ¿no? Porque lo importante es que lo lleguen a entender claramente, ¿no? ¿Y por qué el paciente entra en encefalopatía? Entonces, de los pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica, ¿por qué no todos entran? ¿Y por qué algunos sí? Entonces, básicamente, porque deben haber factores precipitantes. Entonces, el paciente que presenta sangrado gastrointestinal estaba muy bien hasta que de repente comienza a sangrar porque la varice se rompió. Entonces, el paciente vomita sangre y encima entra en coma. O el paciente tiene... Entonces dice, no puedo dormir en las noches, me la paso durmiendo. Pero no, tómate tu pastilla de Valium, tu diazepam, que te va a hacer muy bien. Toma la pastilla y después entra en coma. Y al día siguiente, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, todavía sigue durmiendo. O pacientes, la causa más común son infecciones. Una infección intestinal, bronquial, urinaria, puede hacer que se produzca la infección, aumente el catabolismo y eso descompensa al paciente y entonces alcalosis hipocalémica por deshidratación, exceso de ingesta proteica. Entonces hay personas, ahí tenemos que los aminoácidos aromáticos que son malos para el organismo son ricos en proteínas de origen animal. Entonces, cómete tu churrasco con papas, tienes que alimentarte porque estás desnutrido, porque el cirrótico es un desnutrido crónico, pero lamentablemente las proteínas de origen animal son ricas en aminoácidos aromáticos y esa proteína puede desencadenar la encefalopatía hepática. Constipación, también la persona que está muy estreñida, entonces se va a absorber más sustancias que pueden ser tóxicas y eso puede generar encefalopatía. Pero de todas maneras hay pacientes en forma espontánea al que le hicimos ese tips, esa comunicación, entonces el hígado no va a estar funcionando y la derivación portosistémica va a favorecer eso. Y en pacientes de encefalopatía nitrogenosa espontánea es cuando ya la enfermedad está muy avanzada. A veces tenemos pacientes que ya tienen una enfermedad hepática ya de mucho tiempo que por más que se cuiden, tomen su tratamiento, entran en encefalopatía. En ellos la solución sería solamente un trasplante, pero generalmente ya no son tributarios de trasplante hepático porque tiene avanzado. Creo que hay una diapositiva más, ¿no? Que es cómo diferenciamos la encefalopatía de otras entidades que pueden ser parecidas. El paciente con encefalopatía hepática crónica puede tomar diurético porque está con ascitis y entonces le dan uno furosemida, le puede dar espinolactona y eso va a hacer que bote sodio y estos pacientes pueden ir en hiponatremia. Entonces el paciente que tiene una hiponatremia puede presentar apatía, náuseas, cefalea, hipotensión y puede confundirse con una encefalopatía. Y entonces es importante saber que el cuadro de encefalopatía hepática es diferente de hiponatremia. También la intoxicación alcohólica. Sabemos que la gran mayoría de los cirróticos, o un buen porcentaje de cirróticos, también tienen historia de abuso de alcohol. Y el abuso de alcohol, lamentablemente, ellos saben que ya tienen enfermedad hepática y no dejan de tomar. Ya el alcoholismo es una enfermedad que a veces no pueden dejar de tomar. Y entonces hay que saber diferenciar que es encefalopatía o de repente es una intoxicación alcohólica por exceso o por abstinencia. Porque también hay pacientes que hacen el delirium tremens, que es el paciente que lo meten, a veces la familia dice, no, hay que encerrarlo para que no tome nada. Pero el paciente, si ya es un paciente que tiene un alcoholismo severo, la abstinencia de alcohol hace que el paciente pueda tener alucinaciones, ansiedad, rompen las cosas y eso uno puede confundirse, ¿no? Psicosis funcional, sabemos que la cirrosis es una enfermedad neuropsiquiátrica. Entonces un paciente con psicosis pueden confundir, pero las psicosis son rasgos de personalidad alterada que no se modifican salvo que tengan tratamiento contra la psicosis. En el paciente con encefalopatía hepática, esta alteración, tú sales de encefalopatía y la persona está completamente normal. Dice, no, sé que me pasó, sé que me quedé, que decía cosas incoherentes, le cuentan y le da vergüenza, porque
esta psicosis funcional continúa en el tiempo. En la psicosis o la alteración del paciente con encefalopatía es del momento y después vuelve a retornar. La enfermedad de Wilson con movimientos coreatotóxicos y anillos de Kaiser-Fleischer también puede ser una forma de diferenciación, porque la enfermedad de Wilson es una enfermedad nerviosa y una enfermedad hepática, pero es sumamente rara, y los movimientos de flapping son diferentes a los movimientos coreatotóxicos, entonces uno puede hacer una diferenciación. Muy bien, entonces 2:32, estoy terminando a mi hora para que el doctor pueda hacer. Ya después de esto, yo voy a hacer algunas preguntas, así, un pequeño examen, así, una hojita, para ver si lo que he dicho se ha captado o de repente entró con uno de con otro. Pero vamos a ver, ya, y lo revisamos la próxima semana. Listo, gracias.